Episodio número 10. Vacaciones. Or we're all going on a summer holiday. Hola estudiante, soy César. Estás escuchando Spanish for False Beginners, un podcast de Spanish Language Coach. Yo soy El Inglés. Although the rest of this episode will be in Spanish, we want to let you know that you can read the free transcript of this episode, both in Spanish and English, on www.spanishlanguagecoach.com. If while you listen to the podcast, you find this a little challenging, don't give up. Go and read along with the transcript online. En esa misma página web también vas a poder memorizar las flashcards de vocabulario para aprender las nuevas palabras que vas a escuchar en el episodio. Si consideras que este podcast es demasiado fácil, puedes escuchar mi podcast para estudiantes de nivel intermedio, llamado Intermediate Spanish Podcast. Inglés, hoy volvemos al pasado, volvemos a nuestra infancia, cuando éramos niños, para hablar de las vacaciones de verano. Vamos a comparar un poco cómo eran mis vacaciones de verano como niño español y tus vacaciones de verano como niño inglés. ¿Qué te parece? Me parece bien, pero no creo que sea una comparación justa. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Porque mi madre trabajaba por British Airways, así que teníamos billetes mucho más baratos, por eso. Vale, o sea que asumes que yo no viajaba en verano. No lo asumo, lo sé, porque me lo has dicho. No es la primera vez que hemos hablado de esto, tú y yo. Es solo la primera vez que lo hemos hablado juntos, delante de los oyentes. Mira, Inglés, quiero ser honestos, quiero que seamos honestos con la gente que nos escucha. Tú no querías hacer este episodio y yo creo que la razón por la que no querías hacer este episodio es una tontería. No tiene sentido. Entonces, explícanos primero por qué pensabas que este episodio no era una buena idea o que podías causar una mala impresión. No lo sé, César. Tú acabas de decir. ¿Por qué estás seguro de que...? Vale, lo digo yo. Básicamente, el inglés pasaba sus vacaciones en Estados Unidos, en Florida. Pues no solo ahí. Pero... Pues no, a mis padres siempre les han gustado mucho los Estados Unidos. Siempre han tenido mucho más interés en América que todos los países de Europa. Ok. Así que hemos viajado más por los Estados Unidos y otros países del mundo más que en Europa. Lo que no creo que sea típico para un inglés. Creo que la mayoría de la gente viajaba cuando eran pequeños con sus familias a Francia o Alemania, Italia, España. Claro. O sea que muchos veranos cruzabais el charco. You crossed the pond. Nosotros decimos en español cruzar el charco, que literalmente es to cross the paddle. Uh-huh. Uh-huh. Cruzabais el charco e ibais a Disneyland o Disney World. Sí, y también hay muchos niños en mi familia. Tengo 6 hermanos. Así que es como, sabes que mucha gente quiere ir con sus niños de una cierta edad a Disneyland para que lo experimenten de la forma mejor, ¿sabes? Que tienes que tener una cierta edad para disfrutarlo al máximo. Así que hemos ido bastante para que todos los niños tengan esa oportunidad. Pero me siento muy avergonzado a decir eso, porque sé que suena súper consentido. Bueno, si tus padres podían ofrecer esas vacaciones, no pasa nada. Además, el hecho de que tú fueras a Disneyland o Disney World no quiere decir que mis vacaciones fueran peores. Claro que no. Yo tenía que trabajar. Desde los 12 en las minas.
tenía que trabajar todos los veranos desde que tenía 8 años. No, es broma. No, mis veranos, en realidad, me encantaba el verano porque, además, los niños españoles tienen unas vacaciones de verano muy largas, mucho más largas que los niños ingleses. En España tenemos vacaciones desde junio hasta septiembre, así que son 3 meses de vacaciones y me encantaba estar simplemente en mi casa, no tener que madrugar, no tener que levantarme pronto para ir al colegio y en general el estilo de vida durante el verano era pues ir a la playa, porque en mi ciudad había playa, pero también irme unos días con mis tíos y mis primos a un lugar, o irme con mi madre o con mi padre de vacaciones a la costa, a un pueblo. Normalmente pasábamos el verano en España, pero lo recuerdo como unos momentos muy chulos, muy, muy relajantes, donde no había nada de estrés. Ujú. Y ahora ya no vivo el verano así, porque básicamente cuando eres adulto, el verano es un poco, pues, que pueden ser 2 semanas de vacaciones, como mucho, ¿no? Pues ha cambiado ahora un poquito para nosotros, porque ahora que soy profesor en una escuela, ha vuelto un poquito a ser como un niño, ¿no? Y iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque cuando era joven, cuando era pequeño, era, aunque sí, claramente, como he dicho, fuimos a los Estados Unidos, fuimos a países interesantes con el trabajo de mi madre. La verdad es que las vacaciones que pasaba mejor eran las que pasamos aquí en Inglaterra. Cuando fuimos a un campamento de caravanas que se llamaba Haven, que creo que todavía existe, pero me encantaba Haven. Era muy guay, muy interesante. Y creo que la cosa que me gustaba más era la libertad que tenía. Que cuando estuve en casa, o cuando estaba en casa, no tenía esa libertad de ir donde quisiera, hacer lo que quisiera. Y eso me gustaba mucho, ¿sabes? Sí, 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 es esa sensación de libertad, de no tener nada que hacer, de no tener preocupaciones. No tener escuela. Sí, exacto. Hay algo que tengo que decir del verano británico porque especialmente muchos españoles me dicen, pero ¿cómo puedes vivir en Inglaterra? El tiempo es muy malo, el clima es muy malo. Primero, no es exactamente así, obviamente no es un clima tan cálido como en España, pero en el sur de Inglaterra hay una región que a mí me fascina, que es Cornualles, Cornwall en inglés, donde hay unos paisajes y unas playas y unas islas que son impresionantes. Sí, son súper bonitas, es verdad. Y de hecho fuimos las vacaciones pasadas con mi familia a una isla espectacular que se llama Tresco. Creo que hiciste un episodio de tu otro podcast sobre ese viaje, ¿no? Sí, la verdad es que ese viaje el año pasado me encantó e hice un episodio sobre la experiencia en esa isla en mi otro podcast. Es el episodio número 61. Se llama Mi viaje a Neverland. Lo titulé. Ese es el título. En el podcast de Intermediate Spanish Podcast. Esperar, es increíble. Sí, y un poco fue un poco, como te dije, volver a mi verano de infancia, de montar en bicicleta, ir a la playa y estar en la piscina. Es como la frase inglesa, la tierra que ha olvidado el tiempo. No quiero decir como el tiempo ha olvidado la tierra. The land that time forgot. Okay. Porque no, es como todo el mundo ha cambiado mucho, pero ahí no hay coches, no es como solo hay una tiendita, ¿sabes? Es como algo de los 50, Sí. casi. El tiempo no ha pasado
por esa isla. Y sí, me encantó. Y eso, volver a hacer todas las actividades que hacía cuando era un niño en verano. Jugar a las cartas también, Sí. ¿no? ¿Cómo se dice montar? Como ir por una montaña, pero usando tus manos. ¿Sabes? Escalar. Escalar, claro, sí. Pero no escalamos. Escalamos un poquito. ¿Escalamos? Fuimos al cima. A la cima. A la cima Al de pico. esa montañita, no sé qué. Sí, escalamos, es verdad. Lo recuerdo. Sí, fue un viaje muy chulo, muy divertido. Me gustó mucho. Y eso es lo que me gusta más de las vacaciones. Es igual que cuando era pequeño. Puedes gastar mucho dinero en un viaje, puedes ahorrar mucho tiempo y gastarlo todo en una semana. Pero en mi experiencia, y no he pasado muchas vacaciones así, es verdad, pero no me ha traído mucha satisfacción. Las vacaciones que me gustan más son las que, como cuando era un niño, tengo un sentido de libertad para hacer lo que me dé la gana. Lo que quieras. Sí, cuando quiera. Y pasarlo con la gente que te guste, creo. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu lugar favorito en España para pasar el verano, las vacaciones de verano? De todos los lugares que has visitado tú o juntos. Valencia. Y Valencia en la casa de tu madre. Porque me gusta mucho, me gusta como persona. Y me siento muy relajado. Y es muy bonito estar con tu familia ahí. Gracias. ¿Le estás haciendo la pelota a mi familia? Explica qué es hacer la pelota a alguien. I don't know. ¿No lo sabes? No. Pero no puedes incluir eso ahora porque he reído. Estaba esperando que tú explicarías. Vale. Puedo imaginar que es como tratar de impresionarles, ¿no? Sí, es un poco como ser el Yerno perfecto. teacher's pet. Ya. Sí, teacher's pet. Yeah. Hacer la pelota, pues eso. Muy bien. Decirle cosas bonitas para Cada que día, esté contenta. Cada día aprendes algo nuevo. Sí. Bueno, esperamos que si tú estás de vacaciones de verano, que pues en gran parte del mundo ahora es verano, no en todos los lugares, pero si es así, las disfrutes y nosotros nos vamos ya, pero te esperamos la próxima semana. Por favor, valora el podcast si no lo has hecho todavía con alguna valoración escrita o comentario, o también puedes recomendarlo a otros estudiantes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande. Adiós.